Drogadicción, satanismo, básicamente empezaron a atormentarme. ¿Por qué las drogas y el satanismo atormentaban a Jonathan Murcia? ¿Acaso estaba él involucrado en tan densas tinieblas? Demos un rápido vistazo a su infancia y descubramos dónde comienzan sus problemas. En la niñez mi papá pues estuvo como figura, su figura paterna era aportar dinero. Busqué a mi papá para compartirle cosas o quizás preguntarle dudas que tenía de niño, pero no encontraba una respuesta. Le compartía algo y él también era como dominante y no le gustaba y sacaba y me golpeaba y pues me reventaba la nariz, la boca. La falta de atención de su padre, sumada a los malos tratos, llevarían a Jonathan a responsabilizar a Dios de todo aquello que estaba viviendo. La imagen que me fui formando de Dios era la misma que tenía de mi papá, de que quizás al hacer una pregunta iba a recibir un golpe o un regaño, que no tenían tiempo para hablar. Llegué a tener mucho odio contra él. Con el pasar de los años, este sentimiento de odio se profundizó, convirtiéndolo en un joven hostil y violento. Lo que yo recibía, así igual daba, y lo veía como natural, que lo que uno recibe, así mismo debía tratar a las personas. Me sancionaban en el colegio, no pude trabajar y no me ajustaba a los mandamientos de los jefes, a las órdenes. Tenía muchos inconvenientes para trabajar porque no obedecía, contestaba, violento, grosero. Y esa violencia incluso se tornaría en contra de su propio padre un día cuando Jonathan sentía que iba a explotar. Tenía muchas cosas guardadas. Ese día estalló la ira y le pegué unos puños. Lo golpeé. No pude más, no aguanté más. Y fue la persona que estuvo enfrente para desahogar la ira. Este episodio lo llevó a abandonar su hogar y al poco tiempo conocer a una persona que tuvo un fuerte impacto en su vida. Y él era satanista y me llevó como a conocer otras cosas diferentes, como algo que me llamaba la atención. Con él íbamos a la casa, leíamos algunos mandamientos satánicos y algunos libros, literatura que él tenía. Eso me acogió de una porque sentí como si fuese una paternidad diferente a la de mi papá, donde se podría expresar, sentí que alguien me podría adoptar. De esta manera, Jonathan se iniciaba en el satanismo sin imaginar a dónde lo conduciría este. Empecé a mirar mucho la internet, a buscar literatura. Empecé a escuchar rock y el rock me llevó a interesarme por el satanismo, a invocar el nombre de Satán y empecé a recibir respuestas, empecé a recibir ayuda, empecé a recibir cierto poder que me hacía disfrutar, el poder manipular algunas cosas, a alguna gente, aún su cabeza, sus pensamientos, hacer que ellos hicieran lo que yo quería que hicieran. Y dentro de aquel mundo de tinieblas, Jonathan también comenzaría a consumir sustancias muy peligrosas. La primera vez fue realmente por sentirme integrado a un círculo de amigos. Lo volví a repetir solo y dije, sí, esto me gusta. Me lleva como a otro estado, donde puedo pensar más, donde quizás puedo expresar más las cosas que siento y aún sentir paz. Sentía una paz que me llevaba a estar consumiendo algunas drogas, marihuana, perico. Me gustaba mucho el alcohol, me gustaban mucho las pepas, algunas pepas de éxtasis. Como el nombre lo dice, lo llevaba a uno a un éxtasis, a una felicidad plena. Pero esta aparente felicidad no duraría mucho tiempo y aquella combinación de drogas, alcohol y satanismo no demoraría en comenzar a afectarlo. Y desde ahí empezaron a cambiar cosas porque ya no podía controlar lo que podía manejar un tiempo, sino eso me trajo tormentos a mi vida. Había unos espíritus de mujeres que me ponían rígido y no me podía mover. Empezaban a jalarme y yo con la ansiedad de mirar atrás y no me podía mover, se sentía como muerto, pero sentía todo alrededor. Y estas experiencias demoníacas se volverían más intensas.
Yo sabía que estaba en un problema gravísimo. Llegaba a pensar que me iba a dar un paro, que mi corazón iba a latir porque los tenía encima. Uy, quería salir, pero que no me volvieran a molestar, porque no soportaba más. Esa presión es una opresión en la cabeza que sientes que tu cuerpo no te va a responder y vas a morir ahí. Jonathan tocaba fondo. Sin embargo, en medio de aquel infierno, buscó ayuda en quien creía ser el culpable de todos sus problemas. Dios, ayúdame a cambiar. Y yo empecé a pensar dentro de mí que necesitaba un cambio. Necesitaba cambiar esa vaina que me estaba matando. Y dije, Dios, si tú existes, ayúdame. Así lo hice. Y a las pocas horas de haber hecho aquella oración, Jonathan buscaría ayuda. Entonces yo decidí esa mañana ir a una iglesia cristiana. Y yo sabía que iba a ir a una iglesia cristiana, pero no sabía ni a cuál. Yo salí corriendo y me empezaron a pesar las piernas. Me empezaron a jalar, empezó a hacer mucho viento y me jalaban hacia atrás, me decían, no vaya, no vaya. Ahí escuchaba voces audibles, no vaya, no vaya, me decían. Y a pesar de esta fuerte oposición demoníaca, Jonathan logró llegar a una iglesia y en aquel lugar escucharía un poderoso mensaje de amor que le decía que yo tenía un papá que me había amado, que siempre me había amado, que me había estado esperando, que había hecho ese día para que yo fuera, que me amaba y que yo era la niña de sus ojos y yo sentía a un Dios que es papá. Y cuando me dijeron eso, se fue toda esa pesadez, esas fuerzas se fueron, esos espíritus se fueron, las voces. Mi corazón se sintió como un pedazo de papel que lo hubiesen arrugado y cayó un quebrantamiento y empecé a llorar. Y en ese momento, Jonathan tomó la decisión más importante de su vida. Primeramente renunciando a unos pactos que yo había hecho, pactos satánicos de palabra, y acepté a Cristo como mi Señor y como el Salvador de mi vida. Empecé a sentir algo muy diferente que llenaba todo lo que estuve buscando, lo llenó en un minuto. De pronto no es ni un minuto, en una milésima de segundo cambió mi vida. A partir de aquel día y bajo la dirección de Dios, Jonathan comenzó a experimentar una serie de cambios radicales en su vida. Desde ese día, aparte de las drogas, eso fue momentáneo, o sea, eso fue en el momento que lo hice, el salir de esas drogas. Yo corría donde mi papá, y yo lloré pidiéndole perdón. Le decía que me perdonara por ser un mal hijo. Mi papá lloró y mi papá me abrazó, nunca me abrazó, hasta ese día me abrazó. Y me decía que no me preocupara y yo no podía parar de llorar. Me decía, yo te perdono. Y yo dije, mi papá me perdonó. La vida de Jonathan nos muestra claramente que solo en Jesucristo se encuentra la verdadera felicidad. Atrás quedaron los días de soledad, dolor y tristeza. Si Cristo no hubiese venido, ni siquiera estaría pisando esta tierra. Porque muchos del círculo con los que estuve ahora no están muertos. Qué tan agradecido estoy. No lo puedo decir con una palabra concreta, pero sí estoy dispuesto a darlo todo por Él, como Él lo dio un día por mí. Dio todo por mí, porque me tuvo hasta la mayor paciencia para esperarme. Asimismo yo le doy todo hoy a Él. Hoy, Jonathan comparte un mensaje esperanzador con aquellas personas que están viviendo problemas similares a los que él logró superar. Les diría que la mejor solución es entregarnos a Jesús, a Dios, porque sé que así como en una cosecha hay frutos, Él mandará una lluvia un día para que haya frutos y solución a nuestra vida. Al no encontrar amor, cariño, afecto en su propio hogar, Jonathan Murcia se volcó a las calles, tratando de llenar un vacío que comenzó a formarse desde niño. Por eso
se involucra en diferentes estilos de vidas y de prácticas que no eran otra cosa que un refugio. Él quería refugiarse en algo. Lo hizo en el alcohol, en las drogas, primero usó violencia, más adelante en el satanismo. Pero ¿qué encontró Jonathan allí? Simplemente que sus problemas, que sus necesidades emocionales y que sus vacíos se hicieran cada vez mayores y más grandes. Pero cuando todo parecía perdido y sin esperanza para él, él pudo descubrir, pudo encontrar que había una nueva vida que él desconocía. Él inmediatamente, sin pensarlo, se abrazó de esa luz. Él llegó a entender que era la única opción para su vida, de obtener una nueva vida, de salir del mundo oscuro del cual se encontraba. Posiblemente tú, apreciado amigo, apreciada amiga, te identificas con esta historia, porque al igual que Jonathan, creciste con enormes vacíos, enormes necesidades emocionales que están insatisfechas en el día de hoy y que tú desesperadamente deseas llenar. Déjame decirte que lo mismo que hizo Jesucristo en la vida de este joven, también lo puede hacer en ti. Para ti hay una nueva vida, para ti hay la posibilidad de comenzar de nuevo, de convertirte en una nueva persona. Si tan solo le entregas a Jesús tu corazón, ¿orarías conmigo como señal de que deseas recibir a Jesucristo en tu vida y también la nueva vida que Él ofrece? Entonces, por favor, cierra tus ojos, inclina tu rostro y ora conmigo. Dile así: Señor, en este momento te necesito profundamente. Yo te abro mi corazón y te invito a que entres en mi vida. Perdona, Señor, todos mis pecados, límpiame con tu sangre. Y por favor, llena este enorme vacío de amor que hay en mi interior. Dame un propósito, necesito un propósito para vivir. Hazme una nueva persona. Amén.